Dios te bendiga en esta tarde. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos y capítulo 11, versículo 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios también nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia nos habla en el Evangelio de Juan y capítulo 11 sobre la muerte de Lázaro, y cuando el Señor ordenó a los hombres que había en aquel lugar que quitasen la piedra, Marta lo interrumpió diciéndole: Señor, hace ya 4 días que ha muerto y hiede. Jesús la corrigió, la reprendió y le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muchas veces en nuestra vida cristiana, nuestra fe no va a estar a la altura de las circunstancias y a veces ni siquiera le vamos a creer a Dios. Tenemos que tener cuidado de que no nos movamos por lo que vemos, que no nos movamos en nuestra seguridad conforme a nuestro razonamiento humano o a nuestra lógica, sino que más bien confiemos en Dios. Cuando Dios nos da una palabra, tenemos que ir en fe y hacer y obedecer lo que el Señor nos dice. La palabra de Dios nos dice que la fe es como una semilla de mostaza, y también nos habla la Biblia en Mateo y capítulo 13 versículos 31 y 32 que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre plantó en un campo, y que siendo la semilla más pequeña de todas, cuando se siembra, cuando se riega y cuando crece, cuando pasa el tiempo, llega a ser un árbol. Incluso en ella pueden anidar los pájaros. En nuestra vida debemos de sembrar la fe, debemos de ir dando pasos de fe. Conforme vayamos sembrando nuestra fe irá aumentando y podremos alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros, el propósito por el cual Dios nos ha creado. La Biblia está llena de personas, de hombres que le creyeron a Dios, que en un momento dado de su vida confiaron en Dios. Cuando creemos, activamos el reino de Dios y nos movemos en lo sobrenatural. Dios permitirá circunstancias difíciles en nuestra vida, al igual que permitió que Lázaro muriera, y Él esperó. Nos llama la atención que en estos versículos, cuando las mujeres mandaron avisar a que a Jesús se le comunicara que su amigo Lázaro, al que Él amaba, estaba enfermo, nos llama la atención cómo Jesús actúa de una manera a la cual nosotros no estamos acostumbrados. Si un familiar nuestro o alguna persona allegada se pone enferma, enseguida saldríamos corriendo, avisaríamos por teléfono, dejaríamos incluso nuestro trabajo, correríamos hacia ese hospital, correríamos hacia el lugar donde nuestra persona querida se encuentra para saber cuál es su estado de primera mano. Sin embargo, Jesús se quedó 2 días más. Después nos dice la palabra que les dijo a sus discípulos: ahora es necesario que vuelva a Judea, donde en el capítulo anterior querían apedrearle. Jesús hacía cosas que no tenían muchas veces sentido para el razonamiento humano, pero Él se movía por la fe, Él se movía en la voluntad del Padre. Él dijo que aquella enfermedad iba a ser para que la gloria de Dios fuera manifestada, para que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Muchas veces en nuestras vidas sucederán cosas que Dios permitirá para que pongamos en práctica nuestra fe, para que confiemos plenamente en Él. Tenemos que ser sensibles a su voz. Nos damos cuenta también cómo Marta se adelantó al Señor. Ella fue en busca del Señor. Sin embargo, María estaba esperando. María se quedó en casa esperando. La fe sabe esperar. Sin embargo, la duda, la incredulidad, la religiosidad se adelanta y quiere muchas veces ayudar a Dios. Marta tuvo una actitud negativa cuando le preguntó al Señor por qué no había venido, por qué su hermano había muerto. Sin embargo, María cambió el orden. Ella no dijo: si hubieras estado, mi hermano no habría muerto. María dijo: no habría muerto mi hermano. María vio primero la necesidad de Lázaro y después se puso a ella, pero además en una actitud humilde a sus pies, llorando, compungida de corazón. María se veía que tenía un corazón de adoradora, un corazón que sabía
postrarse a los pies del maestro, que sabía llevar sus cargas al maestro, que sabía esperar en Dios a pesar de que también su hermano había muerto para ella. Ella tuvo una actitud diferente, ella tuvo la fe suficiente. Ella, cuando el maestro quiso hacer el milagro y ordenó que se moviera la piedra, no dijo nada. Fue Marta la que tenía incredulidad en su corazón. Y la palabra de Dios nos dice: si crees, verás la gloria de Dios. En nuestra vida quizás estamos esperando que Dios haga un milagro desde hace mucho tiempo, y quizás las circunstancias nos dicen que no puede ser, que es imposible, pero la palabra de Dios nos dice que las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Leemos en la historia de Noé cómo Noé era un hombre de fe, y cómo cuando Dios le dijo: constrúyeme un arca, le dio las medidas, le dijo los materiales que necesitaba, Noé no se puso a discutir con Dios, sino que, a pesar de que en aquella época no llovía, era una locura, era algo sin sentido lo que Dios le había pedido a Noé, Noé obedeció, y gracias a ese arca pudo salvarse él, toda su familia, y la raza humana no fue extinguida. Moisés también recibió órdenes de parte de Dios que no tenían tampoco mucho sentido humanamente, pensando con nuestro razonamiento, pero esa es la fe. La fe cree por los imposibles, la fe no se cuestiona, la fe no se razona. La fe es simplemente la esperanza y la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Necesitamos confiar plenamente en Dios para movernos en lo sobrenatural. Nuestra actitud ante la prueba delimita cuánta fe tenemos, cuál es la confianza que nosotros tenemos en Dios. Necesitamos cada día poner en práctica nuestra fe. Dice Proverbios 3, en versículos 5, 6 y 7, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Confiar no es entender, no es razonar, simplemente es confiar, fiarse de todo corazón, sin pararnos a pensar si lo que Dios nos dice tiene lógica. No se trata de nuestra opinión, no se trata de nuestra manera. Dios quiere hacer las cosas, Dios es soberano, Dios quiere hacer las cosas a su forma. En Jeremías capítulo 18 nos dice la palabra en el versículo 4 que el alfarero hizo una vasija nueva conforme a él le pareció. Y muchas veces las cosas no van a ser conforme a mí me parece, sino conforme a Dios le parece que sean. Las circunstancias que Dios permite, Dios no me va a pedir permiso para que yo pase por ellas, pero siempre hay un propósito con todo lo que pasamos en la vida. Dios tiene un propósito. Si ponemos nuestra fe en práctica, veremos la gloria del Hijo de Dios en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Si crees, verás la gloria de Dios.